¿Listo? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos, prosperados y en victoria? ¿O ahí pasándola? Bien, ¿no? Como dicen por ahí, tu actitud determina tu altitud, ¿no? Amén. Y pues bueno, el día de hoy, desde el título que vamos a comenzar, me resulta impresionante. Es un título muy pensado, no es cierto, la verdad es que no lo pensé. Pero el título, amigo, comenzamos con pantalla y dice, el inefable amor de Dios. A mí no me echen la culpa del título. Estaba yo con mi esposa y bueno, yo le comenté al pastor David, a varios pastores, pastor Alejo, me parece, no me acuerdo, a otra hermanita le comenté, es hablar del amor de Dios, no sé ni dónde empezar, ni dónde terminar, ni nada, porque es tantísimo que podemos nosotros platicar del amor de Dios, que pues la verdad, la conferencia que el día de hoy vamos a llevar a cabo, no supe de dónde porque tenía que quitarle unas partes y, o sea, podemos estar aquí horas y horas platicando del amor de Dios. Y entonces estaba con mi esposa comentando de eso, con mi esposa Yumi, y le digo, ¿cómo le ponemos a la conferencia? El amor de Dios. Y no es broma, pero estaba yo viéndole y le digo, búscame la palabra inefable. Yo no la había escuchado, o por lo menos no hace mucho tiempo. Y Yumi se mete a San Google, que todo lo sabe, y busca inefable. Y estos son los significados que no se puede explicar. O sea, el amor de Dios no lo podemos explicar, no lo podemos entender. Es impresionante, inenarrable. O sea, no podríamos narrar a ciencia cierta o explicar bien ese amor de Dios, e indescriptible. O sea, no lo podemos describir. Así es el amor de Dios. Y por eso desde el título les digo que es esto impresionante, porque a mi mente vino esa palabra y por eso le pusimos el día de hoy así, el inefable amor de Dios. Y pues bueno, vamos a comenzar con Efesios 3:19. Ese versículo dice lo siguiente: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Los adictos, las personas que hemos sufrido una adicción, muchas veces podemos comprender muy bien este título, porque no podemos comprender cómo es que Dios nos haya alcanzado, cómo es que Dios nos haya rescatado, ¿no? El mundo actualmente está experimentando una incapacidad de amar, por eso sucede lo que sucede, por eso vemos más violencia, por eso vemos cada vez más perversidades, vemos más maldad. Es por eso. ¿Por qué? Porque estamos incapacitados, o hay gente que está incapacitada para amar. Y la Biblia lo dice de la siguiente forma. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay un mundo espiritual que tú y yo no podemos negar. ¿Cómo te puedes explicar que haya un asesino que mata a sus propios padres? O que viola a su propia hija, o que hace tantas cosas que están sucediendo actualmente. Solamente te puedes explicar viendo versículos como este que dice, lo que pasa es que esas personas están siendo gobernadas por el enemigo, ¿no? Por esos principados, por esas potestades, por esos gobernadores de las tinieblas, por esas huestes espirituales de maldad. Y como están siendo gobernadas por eso, no pueden o están incapacitados para conocer el amor de Dios. Otro versículo que dice en 1 de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Cuando se refiere la palabra de Dios al mundo, se refiere a todas aquellas personas que pues no están bajo su enseñanza, por así decirlo, referente al tema del día de hoy, que no están bajo su amor. Todos aquellos que viven alejados de Dios. Si tú has aceptado a Cristo, pues tú vives. Aquí dice, ¿no? Sabemos que somos de Dios, somos hijos de Dios, pero hay un mundo espiritual allá que se opone al mundo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? El libre albedrío, esa palabrita tan clave, ¿verdad? En nuestra conducta, en nuestro actuar,
actualmente se ha desviado hacia lo malo. Cada vez más vemos un mundo perdido, y es más, muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas que dicen, no, es que yo no creo en Dios porque si Dios existiera, no habría maldad? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Verdad que sí? Mucha gente lo dice. Es que si Dios existiera, no habría niños con hambre en el mundo. Es que si Dios existiera, no existiría tanta enfermedad. Cuando yo iba escribiendo esto, recordé un versículo, un video de cuando yo empecé a conocer de Cristo, que en un congreso me pusieron, y se los quiero compartir brevemente. No creo que Dios existe. Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, Dios existe. ¿Por qué hay tantas personas que lo tienen abandonados? No, me digo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la mujer. Puedo entender por qué si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, déjenme ver la evolución. A ver, Los barberos no existen. ¿cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas de pelo cagado. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no quieren hacer bien. Exacto. Ese es el Dios existe. Lo que pasa es que las personas lo van a creer. Por eso te hay tan seguro. ¿Cierto o no cierto? ¿Sabes qué nos dice la palabra de Dios en Eclesiastes 7:29? Dice, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron tantas perversiones. No le podemos echar la culpa a Dios, ¿verdad? Y es algo bíblico. Y no es que así lo quiera Dios, sino es que así lo buscamos nosotros como humanidad, como seres humanos. Todo lo que el día de hoy está sucediendo y lo que ha sucedido en la vida de una persona que está en adicción es precisamente eso. Cuando yo estaba en adicción tenía la ausencia de Dios en mi corazón. La ausencia del amor de Dios en mi corazón. ¿Cómo? ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Ustedes creen que Dios no nos ama? Claro que nos ama, ¿no? Solo que nosotros no nos conectamos a la fuente del amor, solo que nosotros no vamos hacia Él, solo que nosotros no le buscamos a Él.
Él siempre está ahí atento, esperando a que tú y yo podamos tomar un espacio en toda esa vida tan ajetreada que tenemos y buscarle. No podemos dar lo que no tenemos. Esa es la respuesta a lo cual suceden muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? No podemos pagar si no tenemos dinero, ¿no? No podemos volar si no tenemos alas, ¿no? Es decir, en un avión, bueno, estamos hablando así nada más, ¿eh? No podemos correr si no tenemos pies, no podemos soñar si no dormimos, ¿no? No podemos mirar si no tenemos ojos, no podemos comer si no tenemos boca. No podemos amar si no nos amamos. Si tú no te amas, no puedes amar. Y no podemos amar si no conocemos a aquel que es amor. Simple y sencillamente. Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la adicción es un tema que tiene que ver todo con esto, ¿eh? De ahí viene todo, absolutamente todo. No, el problema no es la drogadicción, sino cómo es posible que tú te hagas daño. ¿Cómo es posible que tú mismo te lastimes y lastimes a los que amas? Es por eso que el problema en sí mismo no es el consumo de la sustancia, ¿no? El problema no es que te drogues, el problema es qué es lo que genera eso. Y eso va muchísimo más adentro y se manifiesta externamente. Esa pregunta, ¿cómo es posible que no te ames? Es una pregunta, si tú la quieres pensar profundamente, es bastante fuerte. Y esto es porque tenemos esa carencia, porque nos hace falta eso, porque no conocemos nuestro verdadero valor. Y el valor que tú y yo tenemos solamente lo podemos comprender a través del amor de Dios, solamente a través de eso. Solo puedes entender esto cuando tú te sientes amado, cuando tú te sientes valorado por tu Padre Celestial. Solamente así. Mira, es así de fuerte. Tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecer el amor de Dios. ¿Dónde estábamos antes? Y aunque quisiéramos hacer algo, no podemos hacer más allá de lo que Él hizo a través de su Hijo Jesús. Porque lo hemos dicho a través de esta serie, hoy me toca cerrar esta serie, ¿eh? Y varias cosas a lo mejor las vas a ir recordando. Porque el amor de Dios es un amor, lo dijo me parece Pastor Alejo, sacrificial. Un amor que da sacrificio. Es un amor ágape, también lo estuvimos mencionando a lo largo de esta serie, ¿no? Es un amor incondicional, es un amor indescriptible. Vimos a lo largo de esta serie estos famosos versículos que realmente podemos, o tenemos más bien que volver a leerlos. Primera de Corintios 13, ahí donde nos habla del amor, que nos dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Tú lees esto y te describe todo, absolutamente todo lo que es Dios. Ese es como es el amor de Dios. Así lo es. Y si no te habías dado cuenta o si no lo crees, basta solamente con que mires hacia la cruz. Simplemente con eso basta para que te des cuenta que así es Dios. Y el amor de Dios, ¿qué creen? Que no se condiciona a cómo eres tú. No se trata de ti, sino se trata de cómo es Él. Él es amor. Y el versículo que yo le leí hace rato, 1 Juan 4:8, dice, Dios es amor. Y me encanta porque dice, no dice, regresemos tantito todavía a ese versículo, ¿no? No dice, Dios tiene amor. Me encanta porque dice, Dios es amor. Él es el amor, la más grande expresión del amor para cada uno de nosotros. Y bueno, ahora sí, amigo. Primera de Juan 4:10, por favor. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no se trata de nosotros, o de algo que hayamos hecho nosotros, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Tú y yo estábamos perdidos, simple y sencillamente. ¿Cuántos de nosotros nos acortábamos de Dios en esos tiempos? No, ¿verdad? Absolutamente. No éramos los más buenos, ni éramos los mejores. Es más, ni lo vamos a hacer, aunque lleguemos a los pies de Cristo, porque el mismo Jesús dijo, no hay ni uno bueno, solamente el Padre. Solamente el Padre. El amor de Dios se entrega sin esperar nada a cambio. El amor de Dios, esto me llama mucho la atención. El amor de Dios cree en ti. Escucha muy bien, aun cuando tú mismo no crees en ti. Así es Dios. Por eso estás aquí. Porque Él cree en ti. En lo que tú puedes llegar a ser, agarrado de la mano de Él. Dice Efesios 2, del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos. No teníamos vida. Porque vivir sin Jesús es nada más latir tu corazón. Pero realmente no tienes vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es gracia? Y todos se saben qué es gracia, ¿verdad? Regalo inmerecido de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es misericordia? También sabemos lo que es misericordia, ¿verdad? El mundo, la justicia del mundo es darle a cada uno lo que se merece. La misericordia de Dios es que no te paga como te merecías. O sea, no te da el castigo que tú te merecías. Esa es la misericordia de Dios. Pero si juntamos gracia y misericordia, ¿sabes qué es o cómo lo podría yo definir? Con estas palabras, mira. El amor de Dios en acción. Ahí pónmelo en pantalla. ¿Ya nos salió? Para que se queden grabadas ahí. ¿O no están? El amor de Dios, es que está hasta abajo, perdón. El amor de Dios en acción. El amor de Dios actuando en nuestras vidas. Eso es gracia. Eso es misericordia. El abrazo de Dios, el amor de Dios, el apapacho de Dios cuando estábamos ahí en enfermería. Y que el que te estaba cuidando te decía, vamos, tú puedes, levántate, apréndete del Salmo 23 para que salgas de aquí y empieces tu proceso y empieces a buscar de Dios, ¿no? Hoy tenemos un futuro y una esperanza. El día de hoy tenemos un camino por delante, gracias al amor de Dios. Pero volvamos un poco al versículo con que comencé. Ahí es Efesios 3, 19. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Dios, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. No podemos entender el amor de Dios. Y es parte de lo que el mundo allá afuera no entiende. ¿Cómo es posible que Dios me ame? Cuando escribía yo esto, recordé cuando yo estaba sumido en el alcoholismo, cuando estaba sumido en la drogadicción. ¿Cómo es posible que Dios se fije en una persona así como yo? Cuando yo llegué al centro de rehabilitación, les he contado, y los médicos me decían 2 o 3 meses de vida, vienes con ya daño hepático, cirrosis hepática y no hay esperanza. Pero a los 15 días, el Señor, cuando me fueron a hacer mis segundos estudios, salieron sano totalmente. ¿Cómo es posible que Dios se fije en eso? ¿Cómo es posible que aún estando perdidos, aún estando sucios, Dios haya metido su preciosa mano en mi vida para rescatarte, para levantarte, para decirte, aquí estoy? ¿Cómo es posible que cuando yo acudía, inclusive a veces a escuchar la palabra alcoholizado, y Dios mandaba a un ángel que me decía, necesitas creer en Jesucristo, necesitas cambiar, necesitas de Dios? ¿Cómo es posible que Dios se fijara en mí? Cuando el vicio consumía toda mi vida, lo consumía no nada más de alcoholismo, yo creo que ustedes lo vivieron, lo consumía de tristeza, lo consumía de culpa, tenía todo un cóctel que el enemigo había preparado para destruirme. ¿Y cómo es posible que Dios se fijara en mí así? Romanos 5:20, en segunda parte de este párrafo, dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda
la gracia. Cuando mi pecado era tan grande, fue más grande el amor de Dios. Cuando tu necesidad es tan grande, es más grande el amor de Dios. Dios no esperó a que yo estuviera limpio, ¿verdad? Que tú estuvieras limpio. No. Dios no se tapó los ojos, perdón que lo diga así, con el asco de vida que yo llevaba. No lo hizo. Ahí fue donde Él entró. Dios no nos mira, y eso muchas veces cuando somos alcohólicos y drogadictos lo padecemos, ¿no? Dios no nos mira como nos mira la sociedad. ¿Cómo nos mira la sociedad? Y es más, cómo nos mira hasta la parte de la misma familia, a veces, ¿no? Un drogadicto, como un alcohólico, como un borracho, ¿no? Hemos escuchado, este muchacho ya no tiene solución. Y yo quiero decirte que sí hay solución. Y es el amor de Dios. Esa es la solución, el amor de Dios. Isaías 9, del 2 al 7, dice lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estábamos en tinieblas, alejados del amor de Dios. Estábamos en esa región de sombra de muerte, esa región que nos conducía a la muerte. Pero aquí en La Roca, este lugar que a veces algunas personas pueden menospreciar, es parte de lo que Dios ha puesto para resplandecer esa luz en tu vida. Para que pares ese tren de destrucción que traías y puedas ver que hay un Dios de amor que te estaba esperando y que no solamente vino por los muchachos que padecimos drogadicción o alcoholismo, sino que también vino por ustedes, las familias que también tienen un corazón lastimado, un corazón necesitado. Romanos 8, 38, 39 nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ponle ahí, haz lo tuyo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar, pero a la vez si hay algo que nos puede separar, siempre se lo decimos aquí a los muchachos. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nosotros, ¿no? Cuando quieras ver al que puede separarte del amor de Dios, ve a fijarte en tu espejo y puedes ver quién es el que puede separarse del amor de Dios. No es que Dios lo quiera, sino es lo que tú escoges, tú decides apartarte. Dios te dio el libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad que Dios te dio de elegir y de tomar tus propias decisiones. Ese es el libre albedrío. También te dio, junto con el libre albedrío, por ejemplo, la capacidad de amar. Yo siempre les digo, imagínense que no nos hubiera dado ese tipo de capacidades o ese libre albedrío. Por ejemplo, seríamos como robotitos, ¿no? Nada más obedeceríamos. Siempre les pongo ejemplos de Wall-E, Eva, y obedeceríamos, ¿no? Pero Dios te dio una capacidad de tomar tus decisiones a la vez de que te dio capacidades como la capacidad de amar, la capacidad de sentir. Si no, imagínense que fuésemos como ahorita en la computadora. La computadora no creo que tenga sentimientos, ¿verdad? ¿O sí? Ahorita se nos apaga, ¿no? Porque entonces, Dios nos dio ese libre albedrío. Y en ese libre albedrío, miren lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, 19 y 20. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a, ¿qué dice ahí? Elegir. Entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y mira, dice el Señor ahí como diciendo, o sea, como que no te quiere que elijas tú solita, sino dice, yo te aconsejo, o sea, así como cuando tú te hacen, órale, esa es la buena. Dice, yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan para
siempre. Dios te ha dado la oportunidad de elegir. Y esta pregunta no me gusta un poquito porque si eres sincero no te va a gustar tu propia respuesta. ¿Qué has escogido hasta el día de hoy? Si te analizas bien, ¿qué es lo que hasta el día de hoy tú has elegido? ¿Cuánto tiempo tenía que no leías la palabra de Dios, que no buscabas a Dios, que no escuchabas un mensaje de Dios, que no orabas a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué camino habíamos elegido? Por eso el día de hoy Dios te da la oportunidad de escoger vida y no muerte, de escoger bendición y no maldición, de escoger obediencia y no desobediencia. La vida cristiana es vivir bajo el amor de Dios y no bajo el yugo del enemigo. Esa es la vida cristiana, vivir bajo el amor de Dios. El Señor Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga, porque es un yugo de amor. Un yugo que lo que quiere no es jalarte así, ¿no? Sino llevarte por el rumbo correcto para que tú en algún momento puedas estar en su presencia. Muchos de nosotros nos cuesta ver a Dios como Él es, como esa expresión de amor. A mí me pasó eso. Algunos de nosotros nuestro pecado nos tiene atascados en esa culpa. Lo hemos dicho aquí, por ejemplo, ¿no? Muchas mamás, papás están atascados en esa culpa y por eso, dice mi pastor Alejo siempre, traen sus canastotas de comida. Estamos atascados de esa culpa. Muchos de nosotros estamos atascados de condenación. Porque también allá afuera hay mucha gente, ¿no? Que te condena luego. Y el amor de Dios no es así. Pensamos tal vez mi vecino sí alcance el amor de Dios, pero yo. ¿Creen que Dios se pueda fijar en mí? Y es que, familia, quiero decirles algo que tal vez no se han dado cuenta. Pero de aquí para acá, bueno, y también le cortamos un cachito de por allá. No somos unas blancas palomitas. Yo se los digo porque padecimos adicción. De aquí ya son blancas palomitas ya. Los pastores luego. No somos blancas palomitas, Neta, hicimos cosas muy malas, ¿sí o no? La neta. Causamos tanto dolor. Y ese pasado en nosotros pesa mucho. Es más, ese pasado y esa culpa, queríamos salir y era parte de lo que no nos dejaba salir. Así es el pasado, así es la culpa, así es todo ese dolor. Es como que tú quieres salir y ¿sabes qué hacen? Te vuelve una vez más a sumir. Mis pensamientos pecaminosos, ¿qué tal con esos pensamientos? Esos pensamientos pecaminosos que de repente nos dan con la adicción que sufrimos. Esos pensamientos de repente de hartazgo, de querer tirar la toalla, de decir, ya no quiero nada. Y es que es claro, tú y yo no podemos solos. Por eso tenemos que recurrir a Dios. Tú no puedes con tu pasado, ¿sí? Tú no puedes con tu forma de ser, no puedes cambiarte a ti mismo. Pero el amor de Dios sí nos puede cambiar. Él sí nos puede cambiar. Dos textos bíblicos que quiero para hacerte ver esto. Vamos con el primero. Dice Ezequiel, es donde dice, yo les cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Pero busqué esta versión, dice, yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos. Aquí no hay de esos, perdón. ¿Puedes quitar el versículo? Me equivoqué de iglesia. Y testarudos, los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero la palabra clave hasta arriba vienen las dos palabras claves. Yo haré. ¿Quién te está hablando? Dios. El amor de Dios te puede transformar cuando tú vienes a Él. Segundo versículo, por favor. Colosenses 2, 13 y 14. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados
y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándola en la cruz. Estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en esos pecados. Pero ¿quién es el que nos va a quitar ahí esa naturaleza pecaminosa? Solamente Dios, solamente el Espíritu Santo, solamente una comunión con Él, solamente el vivir en el amor de Dios. Y Él dice, perdono todo. Por eso dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se envanece, el amor, porque así es Dios. Perdona todo lo que tú traías. Y el perdonar no quiere decir que no quedó sin paga, dice aquí, ¿no? Sino que a la hora que perdona tus pecados, Dios manda a alguien a pagarlos por ti, clavándolo en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitamos para acercarnos al amor de Dios? Hay una historia que a mí me encanta y me lleva a pensar en un Dios extremadamente amoroso, en un Dios inefable, como dijimos, ¿no? Un Jesús increíble. Te la voy a contar. Había un superdiscípulo así, bien radical, ¿eh? Hasta después a Pablo le costó trabajo con él, cuando ya estaban predicando. Le costó trabajo con él. Estamos hablando de Pedro, súper duro, súper radical. Presenció los milagros de Jesús. Presenció todo lo que Jesús hizo. Y un día hace una promesa a Jesús. Cuando Jesús dice, ¿me vas a negar? No, yo no te voy a negar. Te lo juro, inclusive dice ahí. Y luego todavía los demás discípulos también te lo juramos. Ahí viene la palabra de Dios, ¿no? Y mira lo que dice en Mateo 26, 33, 35. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Esta palabra quizás sea para algunas personas que han conocido el Evangelio y que en algún momento dijeron, Dios, ayúdame a cambiar, mira, yo te voy a seguir. Ayúdame a cambiar, Señor, porque te necesito y mi Dios, nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a fallar. ¿Y qué le contesta Jesús? Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, y hasta le ponen ahí signos de exclamación. Insistió Pedro, así de, no, nunca te voy a negar, Señor. Ya viví mis 6 meses de proceso y mira, voy a salir de aquí. ¡Pah! Nunca te voy a fallar. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Como dice la chaviza actualmente en TikTok, 3 doritos después, sucede lo contrario, ¿no? Por ahí en Mateo 26, 69, ¿no? No la vamos a leer toda, pero es la primera parte y después viene la segunda, ¿verdad? ¿La dividimos? Ponle la segunda parte. ¿Qué sigue? Ok. Entonces, Pedro niega a Jesús 3 veces. Pero yo quiero irme a la última parte, casi hasta abajo, donde dice, ya les dije, yo ni conozco a ese Jesús que me presentaron en la roca. Yo ni sé quién es, yo prefiero otra cosa. Ni lo conozco, dice. No conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento cantó el gallo. Si tuvieras a Pedro ahí, o estuviera Pedro ahí, estuvieras ahí al lado de Pedro, ¿qué le dirías? ¿Qué pasó, Pedro? No que muy gallito, no que muy acá en la roca dijiste que ya habías cambiado, a tus papás les juraste que no ibas a caer. ¿Qué pasó, Pedro? Tú que estuviste con el maestro, viste los milagros, las maravillas, has visto lo que Dios ha hecho en tu vida y le negaste otra vez. Y negarle no quiere decir que tú vayas a una persona y digas, no, yo niego a Jesús, no. Le negamos con nuestras acciones. Le negamos cuando nos alejamos de Él. Le negamos cuando buscamos el pecado, cuando buscamos la droga, cuando buscamos otra vez volver a la falta de perdón, otra vez a la duda, la culpa, el resentimiento, el perdón. En todas esas cosas. Así es como tú y yo le negamos, ¿no? Pero ¿qué pasó, Pedro? Si tú eres, inclusive cuando lo apresaron, por ahí busqué los versículos también, saltaste bien gallito. Pedro fue el que le cortó la oreja
A Malco, sí, ahorita lo vamos a ver. Mira, ve Mateo 26, 51, 53. Todavía ya me estaba adelantando esa parte. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué es lo que quiero decirte con este versículo? Que en cualquier momento Él hubiese podido decidir no morir por ti y por mí. Pero lo hizo por amor. Desde ahí, amor inefable. Hagamos una pausa tantito para el comportamiento de Pedro, para observar a Jesús un poquito, de lo que decía mi pastor David. La respuesta de Jesús. Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. O sea, en este evangelio, si nos dicen, fue Pedro y el siervo se llamaba Malco. Imagínense, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubieras hecho tú? Lero, ya te cortamos la oreja. ¿Qué hubieras hecho tú? Si te van a apresar y tu compa de al lado le corta la oreja. ¿Pero qué hace Jesús? Algo increíble está a punto de suceder. Lucas 22, 51, ahí más adelante, dice, déjenlos, ordenó Jesús. Entonces tocó la oreja al hombre y lo sanó. Al que lo iba a apresar, al que lo iba a agarrar. Lo sanó. Solo Jesús puede mostrar tanto amor para perdonarlo en ese mismo momento, y no solamente perdonarlo, sino restaurar a su propio agresor. Solamente Jesús. ¿Tú y yo lo haremos? Esa es la pregunta, así como somos. Pero vamos a continuar con Pedro. Pedro, ¿cómo es posible? Le podríamos decir, no, juraste que no le ibas a fallar, juraste que no le ibas a negar, dijiste que así que tuvieras que morir, hasta esa muerte irías con él. Pero sabes, la explicación a esto es fácil. El hombre falla. Tú y yo fallamos. Pero Dios siempre es fiel. Dios nunca falla. Dice 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negar quién es. ¿Entendiste? Aunque seas tú como eres, Él está ahí, fiel, en ese amor, esperándote una vez más. Dios siempre muestra lo que es, Dios siempre muestra su fidelidad, Dios muestra siempre su amor. Y hay por ahí una partecita que quise poner en esta historia de Pedro que me impresiona. Lucas 22:61. En este momento Jesús se volvió y miró a Pedro. ¿Qué estaba sucediendo con él? Lo estaban llevando preso. Estaba ya, más adelante vamos a ver que estaba ahí ya en el patio para ser juzgado, ¿no? Entonces, y miró a Pedro. Fue después de que le negó las 3 veces. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Imagínate a Jesús siendo agarrado, apresado, quizá ya lo llevaban golpeando, quizá ya lo llevaban haciéndole daño, ¿no? Más adelante el capítulo que está ahí se llama, por aquí lo anoté, escarnecido y azotado. Jesús es escarnecido y azotado. Así se llama ese capítulo que sigue. Entonces ya estaba él hacia allá. Y entonces Pedro le niega, y la última vez que leímos hace rato, voltea Jesús y mira a Pedro. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios siempre está atento de cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros le estemos fallando, Él está ahí atento, Y muchos hablan de esta mirada de Jesús. Dicen que a lo mejor fue una mirada de enojo. Yo no lo creo. Yo creo que la mirada que Jesús lanzó en ese momento fue una mirada de amor.
que quizá puede decir en ese momento: Pedro, hacia donde voy yo, también lo estoy haciendo por amor a ti. Yo te conozco, por eso sabía que me ibas a fallar. Por eso te lo dije antes. Y sabes, la historia no se queda eso, no se queda ahí. Pero vamos a ver antes, ¿qué sucede con muchos de nosotros? Perdón, no me quiero adelantar. ¿Qué es lo que sucede con muchos de nosotros cuando le fallamos a Dios? ¿Cómo te sientes cuando le fallas a Dios? Muy mal. ¿Cómo se sintió Pedro? Lucas 22:62, ahí nos dice: y Pedro salió del patio llorando amargamente. La culpa sobre Pedro, el dolor sobre Pedro, porque habían dado 3 años con el maestro. Le había jurado que no le iba a fallar. Vio milagros. Sanó a su suegra. Bueno, a lo mejor ya no voy a decir nada de eso. Y entonces, ¿cómo se sintió Pedro? Y no nada más eso. Marcos 16:7. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, tal como les dijo. Este versículo no parece relevante, pero yo siempre he dicho que este versículo debería de haber dicho nada más: pero vayan a decir a los discípulos que él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán. ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué dice a Pedro? Porque Pedro en ese momento, el haberle fallado, él ya no se sentía discípulo. Como le falló al Señor, él no se sentía bien, él se sentía indigno. ¿Y sabes cómo se presentan? Lo que sigue es más impresionante. ¿Cómo se presenta Jesús en esa tercera vez que se presenta a sus discípulos? Se presenta en otra pesca milagrosa, ¿no? Ahí lo puedes leer ahí, ya no lo pude poner porque era mucho el tiempo, en Juan 21:15. Se presenta en una pesca milagrosa y otra vez hace un milagro para que ellos puedan pescar. Y no solamente eso, yo creo que ese pescado que cocinó Jesús era en especial para Pedro. Porque después de que pescan, les da: tráeme un pescadito, lo ponen a la brasa, lo pone ahí el Señor, está cocinando para sus discípulos, para los que le negaron. Porque todos habían jurado que no le iban a negar y lo abandonaron. Y ahí tienen a Jesús cocinando para ellos. Cuando Pedro se da cuenta, se hace de la vista gorda, ¿no? Y por eso podemos leer ahí en la Biblia que hasta inclusive sabemos que fueron 153 pescados, ¿verdad? Los que en ese momento pescaron. ¿Cómo podemos saber que son 153 pescados? Por la vergüenza de Pedro. Porque Pedro estaba tan avergonzado, con tanta culpa, que en lugar de ir con los demás al maestro, sacó los pescados y se puso a contarlos uno por uno. Como diciendo: a ver, ¿me estará viendo? ¿Me estará? Y el Señor le llama y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas más que a estos incluso? Sí, Señor. Y restituye a Pedro, al que le falló, al que le negó. Y es tiempo que tú y yo el día de hoy nos hemos alejado de Dios. A veces le fallamos, pero esta palabra es para nosotros, porque Dios quiere que tú seas restituido en este momento y que te acerques a esa fuente de amor inagotable, que te acerques a Dios. Pero miremos un poquito hacia la cruz del Calvario. Jesús siendo crucificado. Hay unas palabras que retumban en mi corazón: e increíble Jesús, el inefable amor de Jesús. Estás tú siendo crucificado, no puedes con el dolor, hasta cansancio total, ensangrentado, desangrándote bajo ese martirio, y Jesús está pensando en todos los que le están haciendo eso.
Pero no está pensando como tú y yo lo haríamos. ¿Cómo tú y yo lo haríamos si alguien nos está torturando, si nos está pegando, si nos está masacrando, si nos está crucificando? ¿Tú cómo estarías pensando de ellos? ¿Qué es lo que desearías tú para ellos? ¿Sabes qué dice Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lucas 23:34. Poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, porque ellos no saben lo que hacen. Eso es amor. Simple y sencillamente. Juan 3:16, la mayoría lo hemos leído, dice: de tal manera amó Dios al mundo, o Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí. Es Jesús diciendo esas palabras, por eso busqué esta versión. Que me entregó a mí, que soy su único hijo. Imagínate Jesús diciéndote eso directamente a ti. ¿Cómo te lo diría? ¿Sabes? Vamos a ocupar al pastor principal. ¿Sabes, Alejo? Dios te ha amado tanto. Diría Jesús a Alejo, que se entregó, que me entregó a mí, que soy su hijo. Para que todo el mundo crea en mí, para que tú creas en mí y no mueras, sino tengas vida eterna. Ponle tu nombre. ¿Sabes, Pierre? Dios te amó tanto que me entregó a mí, Jesucristo, diría Jesús, ¿no? Que soy su único hijo, para que todo aquel que en él crea, para que tú que crees en él, perdón, no mueras, sino tengas vida eterna. Cuando vamos a terminar, pero vamos a poner el último enunciado, por favor, de la prédica. Cuando Dios cuenta una historia, y normalmente la aplicamos mucho para evangelizar, porque es una historia impresionante. El último. Es una historia impresionante porque relata la historia de un hijo que se va de casa, ¿no? La historia del hijo pródigo. Y relata la historia de un hijo que renuncia a vivir en la casa del padre, que renuncia a vivir bajo el amor del padre. Y entonces se va a vivir su vida locamente, ¿verdad? Despilfarra todo lo que tiene, toda la bendición, toda la herencia que Dios le había dado. ¿Por qué nos gusta esa historia a los que padecimos adicciones? O en lo personal a mí. Porque en algún momento, así como ese hijo pródigo, perdimos todo. Y deseábamos llenar nuestro estómago con las algarrobas de los cochinos, dice ahí. Pero llenar tu estómago con las algarrobas de los cochinos para un adicto no es comer, sino algo más complejo. Yo así lo interpreto. Es sentirse amado. Para alguien que está en adicciones, eso es lo más difícil. Sentirse amado por ese gran Dios y por nuestra familia. Entonces este muchacho dice: volveré a la casa de mi padre. Volveré a esa fuente del amor y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Todos nos sabemos esa historia, ¿sí o no? Y Jesús Dios agarra más bien, porque Jesús cuenta la historia y la inventa. Es una parábola, una historia que él inventó para relatar cómo es el amor de Dios. Eso es lo que es la historia del hijo pródigo. Entonces, dice que llega con el padre y el padre lo ve de lejos. Si lo ve de lejos, lo hemos explicado muchas veces. Cuando tú miras a alguien de lejos y estás en tu casa, es porque por lo menos estabas en el balcón, en la azotea, o esperando a que regresara una vez más. Por eso lo puede ver de lejos. No estabas perdiendo el tiempo en la tele o cocinando adentro, sino tú esperabas a que ese muchacho volviera nuevamente. Así estaba Dios.
Yo a veces así como de chiste digo, cuando tú entras por la puerta blanca, ¿no? Quizá Dios está diciendo, sí, otra vez, otra oportunidad más. Esta es la buena. Esta es la buena. Cuando pasamos por ahí, porque volvió a la casa del Padre, porque volvió al camino del Señor. Y el Señor nos promete un nuevo calzado. ¿Qué quiere decir con ese nuevo calzado? Un nuevo caminar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo. Él nos dice un anillo, porque con el anillo se sellaban los decretos de las personas que tenían dinero, para recuperar una vez más ese carácter de hijo de Dios. Que tú tienes la autoridad el día de hoy de hijo de Dios. Y aparte, un vestido nuevo para quitar a través del amor de Dios esa naturaleza que hace rato vimos, la naturaleza pecaminosa. Así que el día de hoy yo te invito a que vuelvas a la casa de tu Padre, a que vuelvas al amor de Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie. ¿Por qué en esta... Ay, ya casi tarde. ¿Por qué en esta mañana no le das un like a Dios? Perdón que te lo diga así, pero para que se te quede grabado. Y le sí, Señor, yo vuelvo a la casa de mi Padre. Estoy harto. Y estoy cansado. Cierra tus ojos y dile, estoy cansado, Dios. Tú conoces mi corazón, nadie mejor que Él conoce lo que tú estás pasando, mujer. Nadie mejor que Él conoce el dolor en tu corazón. Hombre, nadie mejor que Él conoce esa duda, Señor. Nadie mejor que Él conoce lo que tú estás pasando, porque a veces como hombres nos endurecemos, pero por dentro nos está doliendo. Nadie que mejor que Él conoce que a lo mejor para el mundo somos unos drogadictos y unos alcohólicos, pero para Él somos sus hijos amados y Él nos recibe una vez más y nos ama con amor eterno. Así es que el día de hoy en este lugar, ¿por qué no le dices a Dios, Padre? Dile con todo, con tus palabras, dile, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que perdones mis pecados, que me recibas en tus brazos, Señor. Renuncio a toda obra infructuosa de las tinieblas. Y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que vengas, Señor, a mi vida y transformes este dolor en alegría para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.